Buenos días, iniciamos con mucha alegría, esperanza de que las cosas sean mejores cada día y les deseamos desde ya que para usted sea espectacular a pesar de todo. Hoy estamos en nuestra casa con el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja, y queremos quizá profundizar, ¿verdad?, en ese aplanamiento de la curva, en ese buscar el contagio en las diferentes comunidades o personas posibles, pues cómo lo están trabajando. Muy buenos días y bienvenido, doctor. Buenos días. Efectivamente, esto es todo un trabajo que se realiza en conjunto con el Ministerio de Salud, en donde cada vez que se identifica una persona sospechosa o una persona sintomática se le realiza una prueba. Esta prueba se traslada al laboratorio. Actualmente se realizan pruebas en el San Juan de Dios, en el Hospital México, también en el Calderón Guardia, en el Hospital de Niños, y ahí se procesan. Mientras tanto, inmediatamente se realiza una orden sanitaria a la persona y se rastrea todos los contactos de esta persona. Rastreamos inclusive hasta 14 días anterior, le preguntamos a la persona dónde estuvo, con quién estuvo en contacto, qué tipo de contacto tuvo, porque no es lo mismo haber dado un abrazo que claro, haber saludado de lejos. Y a estas personas se les localiza y también se les hace una prueba en caso de que presenten síntomas. Aquí lo importante es que el trabajo se realiza desde los EBAIS, en las áreas de salud, en los hospitales, pero es un trabajo en red, donde inclusive si hay alguna persona que por ejemplo estuvo en Guanacaste y se le realiza la prueba en San José, se localiza a la gente que estuvo en contacto con esa persona en Guanacaste. Ahora, doctor, desde la perspectiva de ustedes los expertos, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción de la curva en Costa Rica con el reporte de los casos que han aparecido en estos últimos días, que han sido bastante pocos? Es una curva muy atípica. Es una curva que refleja el esfuerzo que están realizando los costarricenses, el esfuerzo que está realizando todo el cuerpo de la fuerza pública, los bomberos, la Cruz Roja, la Caja, el Ministerio de Salud, que estamos trabajando en conjunto como nunca. Y refleja, es el producto de un trabajo bien hecho, un trabajo arduo, pero también es una llamada de alerta, porque hay países que han tenido todo bajo control. Por ejemplo, Singapur en algún momento fue un ejemplo a nivel mundial sobre cómo manejar la curva y en algún momento aflojaron las medidas, en campos de trabajadores perdieron el control sobre la curva y ahora otra vez retomaron medidas muy restrictivas. Aquí en Costa Rica hemos hecho un mix entre medidas restrictivas, pero no hemos tenido que recurrir a una cuarentena total, que en realidad sería una medida extrema que no permitiría que la gente trabaje. Claro. Y todos tenemos que trabajar, todos tenemos que llevar comida a las casas. Entonces es muy importante hacer un equilibrio entre todo esto. Ahora, pero después de que vieron esto que sucedió en Singapur, incluso en Japón, que también pasó con una isla, ¿qué pasa aquí en Costa Rica? Porque si bien es cierto, desde hace 6 semanas, ¿verdad?, o después de los primeros días de que apareció el primer caso, hemos hablado de aplanar la curva. Entonces, ¿qué podríamos necesitar para verdaderamente estar cumpliendo con ese aplanamiento y no sorprendernos, ¿verdad? Hay que esperar, hay que esperar, hay que ver. Estamos viendo actualmente probablemente el comportamiento de Semana Santa, porque hay que recordar que no estamos viéndolo en tiempo real, estamos viendo una foto de hace 1 o 2 semanas. Hay que esperar el comportamiento de las siguientes 2 semanas. Sí hay más movimiento, pero es lógico porque la gente necesita trabajar. Es un comportamiento usual. Hay que hacer un equilibrio entre la economía y la salud, y es muy difícil porque la salud es invaluable, pero también la economía de los hogares es invaluable. Es una situación compleja, pero tenemos un sistema de salud muy robusto, que a través de las áreas de salud, a través de los EBAIS, a través del fortalecimiento de ese primer nivel de atención que hicieron nuestros abuelos o nuestros anteriores jerarcas, podemos captar los pacientes a tiempo. Claro. Y eso nos ha permitido darles tratamiento, darles una monitorización, inclusive a todos los pacientes que se diagnostican como positivos a través del CENDEIS y de residentes de medicina familiar y de otras especialidades, se les hace un llamado diario. De cómo están, de cuáles son sus síntomas. A través del app de LEDUS también se les da seguimiento. Pudimos hacer a través del app mapas de calor para identificar zonas donde hay más pacientes con factores de riesgo. Inclusive hemos captado pacientes a través del app y eso nos ha permitido mantener la curva a como va. También el Ministerio de Salud inmediatamente emite las órdenes sanitarias. Antes las órdenes sanitarias eran en papel, ahora son en correo electrónico. Exacto. Estamos innovando de todas formas. Ahora, el captar esos pacientes a tiempo, como usted bien lo dice, puede
de alguna manera aletargar o evitar el contagio comunitario, o el contagio comunitario es algo que per se vamos a tener? Esto va a ir evolucionando conforme vaya pasando el tiempo. Lo ideal es hacerlo de la forma más lenta posible, que permita que el sistema de salud tenga tiempo para captar esos pacientes. Y eso es lo que ha pasado en otros países. Por ejemplo, en Nueva York se vino una oleada de pacientes que hizo que colapsara el sistema de salud. Yo sé de hospitales, por ejemplo, hospitales ginecológicos, ginecobstétricos en Nueva York, que ahora cambiaron completamente a la atención de pacientes COVID, y cerca del 80% de las camas están ocupadas por pacientes COVID. Inclusive sé de especialistas en ginecología en Nueva York atendiendo pacientes COVID. Nosotros, gracias a Dios, todavía no hemos tenido que llegar a ese punto. Más bien tenemos un colchón ahí de camas de cuidados intensivos, las camas del Senare. Desde el día 1 dimos salida a todos los pacientes que estaban esperando procedimientos selectivos, y eso nos permitió también evitar que se mezclaran pacientes COVID con pacientes que tenían factores de riesgo. Y también el pasar a modalidades de consulta externa, virtuales o por teléfono, y el llevarle los medicamentos a la casa a los pacientes, que aquí nos ha ayudado infinitamente las empresas de rentacar, empresas de turismo, el ICE. Mira, ha sido espectacular, porque entonces preparamos los medicamentos y ellos nos ayudan a llevarlos. Eso evita que los adultos mayores salgan de la casa, que eso es la otra cosa importante. Los viejitos o adultos mayores hay que cuidarlos. Ellos son los que más se podrían enfermar, entonces son los que tenemos que cuidar más, tratar de evitar que salgan. Por eso es que han surgido estas políticas de llevar medicamentos a la casa. En algún momento hemos recibido comentarios de personas que dicen, es que a mí no me están llevando los medicamentos a la casa. Pero es que estamos priorizando, estamos priorizando a personas con factores de riesgo, adultos mayores, que inclusive si hay personas que conocen adultos mayores que no salen de la casa, podrían avisarnos y nosotros les llevamos el medicamento a esos adultos mayores. Ahora, conglomerados. En este distanciamiento social lo que estamos evitando son los conglomerados. ¿En este momento lo tienen bajo control o tienen bajo control los que se estén dando? ¿Conglomerados a qué te refieres? Gente aglomerada en diferentes empresas, lugares, paradas de bus, qué sé yo, las que de repente hemos visto y nos asustaron ese primer lunes de apertura. Sí, de hecho, el Ministerio de Salud estableció que tiene que haber un 50% de aforo en restaurantes, en call centers sobre todo. Ayer yo estaba leyendo y los call centers podrían ser un foco importante, pero también son una fuente de empleo. Entonces, probablemente los call centers van a tener que reinventarse y no estar solamente en el sitio, sino tratar de diferir las llamadas para que la gente pueda seguir trabajando. Nosotros tuvimos la experiencia en el edificio donde están las oficinas de nosotros, en el call center, en el piso 11, resultaron varias personas infectados. Por dicha son gente joven también, que esa es la otra cosa. La enfermedad es benévola en la gente joven sin factores de riesgo, pero eso no quiere decir que nos tengamos que confiar, porque nadie sabe qué factores de riesgo tienen. Entonces Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Ayer empezaron, bueno, ya en estos días empezó a caer un poco de agua, ayer se vino un buen aguacero y vimos en diferentes paradas de bus donde, claro, todo el mundo quiere escampar, ¿verdad?, para protegerse del agua, y esto hace que de repente haya mucho contacto, el que todavía no queremos, y esto que podría traer consecuencias. Ya comenzó la campaña de vacunación contra influenza. ¿Cierto? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ser muy estrictos con esta campaña de vacunación, porque el hecho de que haya COVID no quiere decir que no pueda uno contaminarse con influenza o con otros virus respiratorios que hay en el ambiente. También viene la época del virus respiratorio sincicial en niños. En realidad, esto es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir, a convivir, cambiar hábitos. Eso sí que es importante saberlo. Exacto, cambiar hábitos de... Yo veía el otro día el doctor Fauci, que es el que está dirigiendo el equipo de trabajo en Estados Unidos, y él decía, probablemente durante muchos años no nos vamos a saludar de mano. Es preferible durante unos años cambiar los estilos, para evitar contaminación y cuidar a nuestros seres queridos, pero sí vamos a salir adelante, es cosa de tiempo. Esto ya ha pasado otras veces, esto pasó hace 100 años, hay un artículo muy interesante en El País de España, donde hablan de la pandemia de Justiniano. Ellos pasaron esto hace 1500 años, y uno se pone a leer y dice, esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando, y termina muy bonito, porque al final esto lo que hizo fue que se unieran más los políticos, los empresarios de la época, el pueblo de la época, los científicos de la época, para buscar soluciones para seguir adelante. Y yo estoy seguro que va a pasar lo mismo en unos meses, porque esto no pasa de un día para otro.
El saludar de mano, ¿verdad? El saludar de mano es una cosa que efectivamente, como usted bien lo dice, tiene que cambiar y va a cambiar seguro por un largo tiempo. Claro. Pero hay gente que todavía le ha costado mucho. Claro. Y hay gente que uno ve que todavía Claro. se le sale. Es que es un chip mental y los ticos somos así. A los Sí, ticos nos muy gusta cariñosos, saludar, ajá. abrazar. Ayer falleció un ginecólogo del Hospital de Alajuela, que él era una gran persona, el trabajador ideal. Yo no lo conocí personalmente, pero no hay persona que me haya hablado mal de él. Él ayudaba a todo el mundo, veía a los pacientes que llegaban, inclusive hasta sin cita, colaboraba en lo que fuera necesario. Ayer yo fui al Hospital de Alajuela a hablar con los funcionarios del hospital y las ganas de darles un abrazo eran, y varios hacemos el dar y lo paramos inmediatamente. Es algo que vamos a tener que cambiar, es algo que vamos a tener que poco a poco ir asumiendo como sociedad, mientras esto se controla y mientras todas las demás personas adquieren inmunidad, porque eso es la otra cosa. Poco a poco el ser humano va a ir adquiriendo inmunidad. Poco a poco esto se va a volver una gripe común.